Toussaint Louverture pertenecía a una pequeña y privilegiada casta. Su padre, hijo de un pequeño cacique de África, fue capturado en la guerra, vendido como esclavo o hizo el viaje en un barco de esclavos. Fue comprado por un colono de cierta sensibilidad, quien, reconociendo que este negro era una persona inusual, le concedió cierta libertad en la plantación y el uso de 5 esclavos para cultivar una parcela de tierra. Se hizo católico, se casó y Toussaint fue el mayor de sus 8 hijos. Nació con el nombre de François-Dominique Toussaint y años más tarde se agregó el apellido Louverture. De acuerdo con el Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana de Estados Unidos, fue liberado de la esclavitud en 1776 y luego amasó una pequeña fortuna con su plantación de café gracias al trabajo esclavo. En 1791 se gestó una revolución entre la población esclava de Santo Domingo y al principio Louverture estaba en contra de abolir la esclavitud, pero luego cambió de pensamiento y lideró la lucha contra los franceses. Es necesario resaltar que la revolución haitiana fue un éxito. Tuvo tanto éxito que logró la primera abolición de la esclavitud en América y garantizó la independencia de Haití. Funcionó también que Haití se convirtió en una verdadera pesadilla para todas las élites esclavistas de Américas, que temían que algo similar pudiera suceder en Brasil o en el sur de Estados Unidos. Debido a este temor, Haití sufrió una serie de boicots internacionales que obstaculizaron su recuperación económica en la posguerra. El proceso revolucionario fue un éxito. En 1794, Francia, en la etapa posterior a la Revolución Francesa, abolió la esclavitud en todos los territorios del país. Pero cuando esto sucedió, los trabajadores africanos negros en Haití ya eran libres, y fueron liberados precisamente bajo el liderazgo de Louverture. Entre 1793 y 1794 todos quedaron libres. En otras palabras, la metrópoli francesa no necesitaba decir que la esclavitud había terminado. Louverture logró acabar con la esclavitud antes de eso. Si bien la independencia de Haití se logró en 1804, es decir, después de la muerte de Louverture, todo el proceso fue un movimiento revolucionario liderado por él. Incluso contó con la ayuda de una élite blanca local que quería desenredarse del control del gobierno francés. La revolución fue exitosa, victoriosa. Se enfrentó a los ejércitos occidentales más grandes de la época, los franceses y los británicos. Francia intentó en la medida de lo posible recuperar el poder de la metrópoli sobre la parte occidental de la antigua isla española. También hubo un intento fallido de reintroducir la trata de esclavos. El poderoso ejército francés perdió la guerra ante los negros, ante la malaria, ante el cólera y ante el calor sofocante del Caribe. Desde el punto de vista del movimiento negro, tanto la Revolución como Louverture son figuras muy importantes y simbólicas, así que tuvo éxito en la medida en que logró eliminar todo tipo de invasiones o de mantenimiento del poder por parte de franceses, españoles e ingleses. Pero también es muy importante no romantizarlo. Imaginó un Haití en el que no había esclavitud, pero su proyecto político era compatible con los intereses de las élites terratenientes del país. Esto de hecho fue un factor que le permitió mantener la alianza con esas élites durante el proceso revolucionario. En el Haití que le ayudó a crear no se llevó a cabo una reforma agraria. La tierra seguiría siendo propiedad de grandes terratenientes y la mayoría de la población pasaron de ser esclavos a ser trabajadores asalariados. Él imaginó que la riqueza y el desarrollo económico de Haití dependía del mantenimiento de grandes propiedades agrícolas de exportación, lo que ayudaba a preservar muchas desigualdades sociales en el Haití independiente. En 1802, el entonces cónsul francés Napoleón Bonaparte envió a su cuñado, el general Charles Leclerc, a la isla española. El objetivo era recuperar el control de la colonia y restablecer la esclavitud. El general también pretendía forzar la deposición de Louverture, que era entonces el gobernador de Santo Domingo. Leclerc logró más que eso. Arrestó al líder, a Louverture, y a su familia, y los envió a Francia. Louverture murió en prisión en Francia el 7 de abril de 1803, víctima de una neumonía.